Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Desde los estudios de la Voz Evangélica de América en la ciudad de Guatemala le presentamos Tiempo Devocional. En los siguientes minutos continuaremos abordando temas que nos regala la epístola a los Hebreos. Y precisamente vamos a ir al capítulo 4 y le leeré los siguientes versículos para introducir el devocional de esta fecha. Dice el verso 1, capítulo 4. Así que debemos tener mucho cuidado, porque aunque todavía está vigente la promesa que Dios le dio a su pueblo de entrar a disfrutar del reposo de Dios, puede ser que algunos de ustedes no entren allí. Porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos la buena noticia, pero a ellos no les sirvió de nada porque no se unieron por la fe con ellos que hicieron caso. Sobre esto y mucho más, basado en el capítulo 4 de Hebreos, estaremos abordando el siguiente tiempo devocional. Gracias por seguir sintonizando Radio Bea. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. En las semanas anteriores, específicamente en la semana anterior, vimos que el desafío para los hermanos de aquella época a la cual el escritor a los Hebreos les está escribiendo, era que tuvieran sus oídos abiertos al llamado de Dios y que no endurecieran sus corazones hacia Él y también hacia sus propósitos. El escritor también les hace una advertencia acerca de las terribles consecuencias que traería si hubiera un endurecimiento en sus corazones en cuanto al llamado de Dios y a su verdad. Hablando de estas consecuencias, los hermanos en aquella época, como nosotros también, se debía de tener ese cuidado de no ser que no pudieran entrar al reposo que Dios les había prometido. Eso está en el verso 1. Y quiero que observe este versículo, que la promesa de reposo todavía permanece firme. Eso quiere decir que la promesa de salvación y paz con Dios podía ser todavía una realidad para ellos. Quizás nos estemos preguntando si alguna vez podríamos tener esa paz con Dios. Quizás usted ha estado batallando con algún asunto en particular en su vida y se ha preguntado si alguna vez encontrará la paz respecto a ese asunto. Pues bueno, el escritor de esta epístola le dice a sus lectores que la promesa del reposo de Dios todavía está en pie para ellos. Cuando el Señor Jesús caminó por esta tierra, Él prometió que todos los que vinieran a Él conocerían ese reposo. Quiero que leamos Mateo 11, verso 28 y 29 y recordemos las palabras de Jesucristo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y aquí viene, yo os haré descansar. Esa es la promesa del reposo. Pero sigue diciendo el pasaje, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas. Acá lo que Jesús está prometiendo en el momento que estuvo en esta tierra es la misma promesa que sigue siendo una realidad para nuestros tiempos, aunque Él ya no está físicamente, Él dejó esa promesa. ¿Cuál es? Reposo. No importa, hermano, cuál sea la situación en que usted pueda encontrarse, usted puede conocer lo que significa estar en paz,
estar tranquilo, cualquiera que sea la situación. Esa es una promesa verdadera para quienes se encuentran, por ejemplo, buscando la salvación del Señor, así como para los creyentes que buscan tener victoria en áreas específicas donde el pecado y sus efectos están haciendo mella. ¿Cuál es el deseo de Dios? Darnos su reposo. Y es precisamente el desafío del versículo número 1. Escúchelo una vez más, por favor. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca no haberlo alcanzado. ¿Escuchó? Qué terrible sería que los lectores tuviéramos esa promesa de Dios y aún así no experimentaríamos esa realidad. Hermano, la victoria es prácticamente suya, pero aún así, estos hermanos podían dejar de alcanzarla, como también hoy nosotros. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos creyentes van por la vida? Escuche lo que le estoy preguntando. Creyentes van por la vida sin experimentar la victoria sobre su pecado, sus actitudes o sus acciones. Esta es una pregunta para usted que ya aceptó al Señor. Le estoy hablando de tener paz, reposo, tranquilidad, sosiego. Hay mucho cristiano que en ciertas áreas de su vida, por ejemplo, hay gente salva que me está escuchando, gente que ha aceptado a Cristo en su corazón, pero honestamente la vida en cuanto a su círculo familiar, como que no estuvieran experimentando la paz de Dios. Otros pudieran tener la paz de la salvación, la paz familiar, pero la paz financiera no lo tienen, el reposo financiero no lo tienen. Pero esto no solo es para los creyentes. Aún así yo le preguntaría a aquel que no ha abierto su corazón al Señor, ¿cuántas de estas personas escucharían el mensaje de salvación y nunca poder optar por Cristo? Entonces, esa promesa, cuando el escritor a los Hebreos la establece como afirmando, todavía está en pie, es porque es para los incrédulos, sí, pero también para los creyentes. Porque el hecho de que hayamos creído en el Señor no significa que seamos perfectos. Y que en nuestro proceso de perfección, esas áreas que todavía no han sido perfeccionadas, van a requerir un proceso que a veces acertamos y otras veces no lo hacemos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la sensación cuando no acertamos? O, como decimos comúnmente, cuando caemos. La intranquilidad, la falta de paz, de reposo viene. Por eso es que esa promesa todavía está en pie. Así que debemos tener esa actitud de aperturar nuestros corazones. Qué triste es ver que tantas personas, teniendo esa gran oportunidad, no optan por él. Versículo número 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les es provechoso el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la escucharon. Observe que a los judíos que se les está dando originalmente este mensaje del Evangelio, pero ese mensaje no tenía ningún valor en sus vidas porque les faltaba algo. ¿Y qué les faltaba? Dice el verso, fe. En otras palabras, ellos no abrían su corazón a ese mensaje. No olvidemos que fe es creer lo que dice Dios, lo que Dios nos promete. ¿Y qué nos está prometiendo en este momento, en estas escrituras, en estos versos? Su reposo. Deberíamos creer lo que Él dice. No nos conformemos hasta que no hayamos experimentado la realidad de lo que Él ha prometido. Hoy hay un llamado para todos los que estamos escuchando esto, de alcanzar lo que nos ha prometido. Y la única forma es abrir nuestros corazones a todo lo que Él nos está ofreciendo.
Fueron los que creyeron únicamente, los que experimentaron el reposo que Dios había prometido. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 3 lo confirma. Escúchelo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El reposo del que habla el autor aquí es un reposo que viene como resultado de la fe. Y quiero que usted observe esto porque es bien importante. La carta a los hebreos fue escrita primeramente a los judíos. El reposo de la cual habla el autor acá es un reposo que venía por la fe, pero era algo completamente ajeno a la mente judía. En el versículo 3, el autor está explicando que el reposo del cual él habla no era el reposo que para la mente judía provenía del séptimo día de la creación. Génesis capítulo número 2, versículo número 2. Vamos a leerlo, porque eso era lo que en la mente judía reinaba en relación a esa frase, el reposo. Bueno, ¿qué querrá decir el reposo? Repito, para nosotros que tenemos la Biblia, lo entendemos quizás un poquito más enfocado a Cristo, pero para un judío, a un nacido de esa raíz, el reposo es igual a esto. Y acabó Dios el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Se fija? Para la mente judía el reposo era el Sabbat. Cada día Sabbat los judíos celebrarían ese reposo. Para el judío el sábado era un día muy especial y sigue siéndolo, importante para los judíos. Trabajar ese día era un pecado que merecía la muerte. Leamos Éxodo, capítulo número 31. Escuche lo que esta palabra habla acerca de trabajar en el día de reposo. El versículo número 15 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Escuche, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿Se da cuenta? Para los judíos hubiera sido fácil entender el reposo con el sentido del sábado. Sin embargo, el apóstol que escribe esta epístola quería recordarle a los judíos que había algo mayor que ese reposo, que ese Sabbat. Y para ayudarles entonces cita el Salmo 95:11, que es el que leímos en el verso número 3 del capítulo número 4. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Repito, este pasaje es del Salmo 95 y fue escrito acerca del pueblo de Dios cuando atravesaban en el desierto. Dios les estaba diciendo que ellos no entrarían a la tierra que les había prometido. ¿Y cuál fue la causa? Su pecado. En cambio, dice, vagarían por el desierto por 40 años. Y por eso aquí tiene sentido lo que ahora leeremos en el verso 4, capítulo 4 de Hebreos. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí se les está recordando a sus lectores que el reposo del cual ahí se hablaba no se refería al Sabbat,
En ese momento el pueblo de Dios se encontraba celebrando el Sabbat cada semana y continuaría haciéndolo así por muchos años. Entonces esto daba un significado que el reposo del cual hablaba el salmista en esta escritura del 95:11 del libro de los Salmos no se refería al Sabbat, sino a otro tipo de reposo. En este caso, mis amados hermanos, el reposo del cual cita el salmista se encontraría en la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido a los ancestros de los judíos. Este era un reposo del yugo y de estar vagando en el desierto. Ese era el reposo, no un día para celebrar, sino era el descanso de la esclavitud que habían tenido por 400 años en Egipto. El reposo entonces del cual aquí se habla era la promesa de una tierra propia y de la bendición de Dios sobre ellos en ese lugar. De tal manera que acá en el siguiente verso, específicamente el verso 6, hay un mensaje. Le leo lo que dice el verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Y es que, al igual que el pueblo en los días de Moisés, que no habían entrado todavía al descanso que Dios había prometido, estas personas se les había predicado el Evangelio, pero ellos no lo habían aceptado. Esto solo nos demuestra que el reposo de que se habla al final tiene que ver con el Evangelio y conocer la promesa del reposo de Dios. David, en una expresión profética, siempre en el Salmo 95, versos 7 y 8, él hace esta referencia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios está hablando estas palabras al pueblo de Israel en el desierto. Sin embargo, cuando Dios le habló bajo inspiración del Espíritu Santo, no fue a quienes habían muerto en el desierto, sino a quienes lo habían escuchado ese día. De tal manera que aquí hay una renovación en cuanto al desafío para que el Dios del pueblo renueve su tiempo. Él les lanza esa advertencia, que no endurezcan sus corazones como lo hicieron sus ancestros. De lo contrario, al igual que ellos, se perderían lo que Dios le tenía reservado. Y es que, mis hermanos, algunos judíos habían creído que el descanso del cual se refiere la carta a los hebreos tenía que ver al descanso que vendría cuando el pueblo de Dios fuera finalmente liberado de Egipto y entrara a la tierra prometida. Y una vez más necesitamos ver que entrar a la tierra prometida no era el reposo del cual estaba hablando el autor. Y quiero que note lo que dice ahora el versículo número 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Acá ven y cómo el escritor cita a Josué y dice claramente que él no les dio reposo que Dios les había prometido. Incluso, después de que Josué había conquistado la tierra de Canaán, la promesa seguía firme de que Dios les daría reposo a su pueblo. Todavía quedaba un reposo para el pueblo de Dios. Y el verso 9 nos hace referencia. Capítulo 4 de Hebreos, verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el reposo final prometido que no viene de el Sabbat ni de entrar a la tierra prometida de Canaán? De eso estamos hablando. Según el escritor de esta epístola, entonces, todos los que entran al reposo del que Dios habla, iban a reposar de su trabajo, al igual que Dios reposó del suyo. Observe lo que ahora cita el versículo 10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Observe eso.
Esto tiene un significado porque está haciendo referencia a que los judíos bajo la ley de Moisés podían entender. A lo largo de la historia de la iglesia, mis hermanos, hombres y mujeres se disciplinaban y se negaban a sí mismos. Algunos vivían aislados, afligiéndose todo tipo de dificultades y tratando de ganarse el derecho de estar delante de Dios. Eso era la ley. Una y otra vez se esforzaban y se empeñaban negándose a sí mismos buscando ganarse el favor de Dios. Quiero que observe que acá el reposo del cual el autor está hablando es de un cese de todos esos esfuerzos humanos por querer acercarse a Dios. Son todos esos esfuerzos del hombre, de la mujer, para ser perfectos, para ser santos, para ser dignos delante de Dios. Ese es el reposo del cual se habla acá. No se habla del Sabbat, en el cual se descansa del trabajo físico. Ese no fue el reposo que el pueblo de Dios encontró cuando fueron librados de Egipto y entraron en la tierra prometida. Dicho reposo fue un cese del esfuerzo por ganarse el favor de Dios por medio de esfuerzos religiosos y buenas obras. Ese es el reposo que llega cuando finalmente Jesucristo se aparece en el corazón de una persona y ésta puede disfrutar de la paz y de esa relación con Él. Es un reposo que viene de la convicción de que el Señor ha hecho todo lo necesario para estar en una paz con Él. Todo lo que tenemos es aceptar lo que Él ha hecho. Y es que, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios le recordaba a su pueblo que había un reposo que les había prometido y que no habían experimentado todavía. Ese reposo solo anunciaba la venida de Jesús y era el asignado para venir a ofrecer ese reposo. Cristo vino a ofrecer lo que Moisés no podía. Él vino a ofrecer descanso y paz para con Dios. El autor entonces a los hebreos se está esforzando para hacerle a entender a su audiencia, a aquellos judíos en aquel entonces, y ahora a nosotros en este tiempo, porque ¿cuántos de nosotros seguimos teniendo esa mentalidad que por esfuerzos propios vamos a tener esa paz? Vamos a tener ese reposo. No, mi amado hermano. Entonces, queda claro lo que encontramos a lo largo de estos primeros versos. A continuación vamos a ver con la declaración de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Las Escrituras, amados hermanos, pueden cambiar radicalmente a quienes la leen. Quiero que entonces ahí donde estamos, leamos el versículo número 11 y versículo número 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí está la declaración. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice el verso 13. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, las Escrituras son esa autoridad la cual nos convence del pecado y de la rebelión. Las Escrituras nos bendicen a quienes la obedecemos, pero también nos maldicen a quienes la rechazamos. Las personas han tratado por años de destruirla, pero no han podido. La palabra de Dios sigue vigente, cambiando vidas alrededor del mundo. Dios ha querido soplar aliento de vida sobre ellas.
a medida que una persona busque en ella, ¿sabe qué va a encontrar? Revelación. Cualquiera que tome en serio en entrar el reposo que el Señor provee, deberá, escuche lo que le voy a decir, deberá pasar tiempo en la palabra viva. El reto es abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, y eso no es fácil, hermano. Pues esta es como una espada de dos filos que dice que penetra en lo profundo de nuestro ser. Quiero que observemos cómo el escritor dice que la palabra de Dios alcanza el alma. Y no solo allí, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios va a penetrar hasta el mismo centro de nuestro ser. Pero también dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto nos habla de que no podemos escondernos de su palabra. Nos habla de que Él va a revelar el pecado que hay en nosotros y que ni siquiera imaginamos que pudiera existir. Pero también ella, la palabra, cambia nuestras actitudes y pensamientos. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo puedo cambiar esto que he intentado de muchas maneras cambiar? Seguramente no se ha acercado de una manera sincera, y perdone que se lo diga. A mí me ha pasado que no hay cambios en mi vida, y es porque me acerco a la palabra religiosamente, no con todo mi corazón. Porque cuando una persona se acerca a la palabra con todo su corazón, las actitudes y los pensamientos son transformados. La palabra nos va a pedir que nos rindamos. Y como resultado podremos entrar al reposo que el Señor ha venido a darnos. ¿Cómo transformar esa área que nos desafía? Es que todos tenemos áreas débiles, debilidades, cosas vergonzosas en nuestra vida. Así como hay fortalezas, así como hay cosas que nos bendicen, nosotros, cada uno de nosotros tenemos situaciones que de verdad nos ponen en una vergüenza. Y uno dice, ¿cómo transformarlas? La única manera es enfrentando a la realidad de la palabra de Dios que va a penetrar. Y es importante, mis amados hermanos, que tomemos en cuenta que esta palabra es una espada de doble filo. ¿Sabe qué significa eso? Que es muy efectiva. Quienes abren su corazón a ella pronto descubrirán que la palabra no solo convence y expone el pecado, sino que da consuelo y fortalece a quienes se someten a ella. No solo desnuda, sino cubre. No solo abre, sino sana. La intención de Dios no es simplemente hacernos sentir mal revelando el pecado por medio de su palabra, sino también a través de ella mostrarnos la manera de poder conquistar y de vivir victorioso sobre ese pecado. La palabra de Dios tiene la capacidad de enseñar, de instruir, de empoderar a quienes se someten a sus enseñanzas. Así que, hermanos, si queremos entrar a ese reposo, necesitamos abrirnos a la palabra de Dios y dejar que ella exponga nuestro pecado y que nos muestre la solución y que nos instruya a cómo vivir en santidad. Pero hay otra verdad que necesitamos asimilar si queremos entrar al reposo, y esa está en el versículo número 14. Dice, por tanto, no separemos esto que viene con lo que está hablándonos. ¿De qué viene hablándonos? De entrar al reposo. ¿Cómo se entra al reposo? La palabra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí habla de
un gran sumo sacerdote y le pone nombre propio, Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. De esa misma forma, después de su muerte sacrificial en la cruz por nuestros pecados, Jesús regresó al cielo. Al resucitar de los muertos y entrar a la presencia de Dios, escuche, Él pagó por nuestros pecados y aseguró nuestra salvación. Hermanos, si queremos conocer el reposo del cual está aquí citando el escritor a los Hebreos, debemos de someternos a la obra de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Una vez más tenemos que hacer referencia al tiempo del Antiguo Testamento, porque allí el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, solo él. Allí él hacía los sacrificios necesarios por los pecados del pueblo, y de la misma manera solo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, está calificado para hacer el sacrificio necesario por nuestro pecado. Nadie más puede hacerlo, mi amado hermano. Si queremos que nuestros pecados sean perdonados y entrar al reposo, tendremos que hacerlo a través de Él. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Esta afirmación la hemos hecho en los versos anteriores, pues solo Jesús entiende nuestra necesidad, porque Él enfrentó esa necesidad. Versículo número 15. Grábese esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Wow! Quiero que note y que grabe esto. Jesús fue tentado en todo, al igual que nosotros. Y esto está en un contexto donde el escritor nos dice, Él entiende la necesidad. Sin embargo, la diferencia entre Jesús y nosotros es que el Señor Jesús resistió las tentaciones y las venció. Y eso es un gran aliento. ¿Por qué debería ser un gran aliento? Porque Jesús nos muestra el camino, nos muestra de que sí se puede. Nos muestra el modelo, nos muestra la forma, nos muestra la estrategia, nos muestra que la tentación no es algo que no se pueda vencer, sí se puede vencer. El Señor sabe cómo lidiar con cada tentación y Él ha demostrado que uno puede ser capaz de vencer las tentaciones. Aunque nosotros no seamos capaces en nuestro ser interior de vencerlas, pero el Señor sí las venció. Y Él nos muestra cómo, porque Él es el sumo sacerdote que nos comprende y puede romper el yugo de pecado que nos separa de Dios. E insisto, Jesús sabe cómo lidiar con cualquier problema, con cualquier tentación que se esté interponiendo en nuestro camino. De tal forma que si queremos entrar a ese reposo, volvámonos a Jesucristo, confiemos en su obra como sumo sacerdote, dejemos de confiar en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia y acudamos a Él para poder entrar a ese perfecto reposo. Hermanos, somos desafiados a acercarnos al trono de Dios, pero debemos de acercarnos con confianza. Y quiero que leamos ahora el verso número 16. Acerquémonos pues. Es importante entender que el escritor viene hablando de vencer las tentaciones. Se puede vencer la tentación. Por eso es que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero que observe cuál es el título que recibe el trono.
de Jesucristo. A ese trono se le llama el trono de la gracia. Es el trono donde uno se acerca, se humilla ante ese trono, y ¿qué es lo que va a encontrar? Perdón y misericordia por medio de la obra de Jesús como nuestro sumo sacerdote. En ese trono nunca vamos a encontrar rechazo, al contrario, vamos a encontrar ayuda, vamos a encontrar sanidad, consuelo para todo lo que necesitamos. En una sola palabra, reposo. Así que podemos ver a lo largo de este capítulo que nos enfatiza que si queremos entrar o encontrar reposo, tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y dejar que Él nos hable, dejar que Él nos muestre el pecado. Y va a ser duro, pero a la vez esa palabra que revela nuestro pecado va a traer el consuelo, la sanidad. Y luego entonces tendremos que traerle esos pecados como sumo sacerdote para que Él pueda lidiar con ellos. Y es que solamente por medio del Señor Jesús como sumo sacerdote encontraremos perdón de nuestros pecados. Solamente en Él, mis amados hermanos, podemos hallar reposo para nuestras almas. Y estos pasajes nos desafían a acercarnos al trono de Cristo, pues en ese trono encontraremos misericordia y perdón, y eso nos dará reposo. Yo no sé quiénes a estas alturas de su vida ya encontraron ese reposo. Pero déjeme decirle que quienes encuentran ese trono, encuentran misericordia, encuentran gracia y descanso. Y qué terrible sería rechazar lo que Él nos ofrece voluntariamente. Hermanos, agradezcamos al Señor por habernos dado su palabra. Démosle gracias por el impacto que su palabra ha tenido en nuestras vidas. Y pidámosle que nos siga ayudando a aceptar lo que nos habla su palabra. También entendamos que el Señor nos entiende perfectamente en cada batalla, en cada lucha, en cada reacción. Porque Él ha experimentado o experimentó lo mismo, pero a diferencia, Él no pecó. Y no pecó porque Él nos está mostrando el modelo a seguir cuando esas tentaciones y esas batallas están viniendo. Y creo que el cierre es espectacular de este capítulo 4 de Hebreos, porque nos habla de ese trono de gracia, en donde quienes acuden a este encuentran perdón, pureza y misericordia. ¿Cuántos ya han encontrado ese trono? ¿Cuántos ya se han acercado a ese trono? ¿Cuántos ya experimentan la gracia y la misericordia de Dios derramándose sobre ellos? Si usted ha encontrado gracia, purificación y misericordia, tengo que decirle a usted, usted ya encontró ese trono. Que la gloria sea para el Señor. Pero si usted todavía no ha encontrado eso, seguramente usted no tiene reposo. Seguramente usted todavía no tiene paz. Y hablo al que no ha encontrado en ningún momento ese trono, pero también hablo para aquel que ya encontró ese trono, pero hay áreas específicas las cuales no se han encontrado con ese trono. Hay creyentes que me están escuchando donde no tienen paz familiar, paz matrimonial, paz económica, no tienen paz laboral.
porque no se han encontrado, no han dejado que la palabra de Dios rija en esas áreas, guíe en esas áreas. Hoy necesitamos encontrarnos con ese trono de gracia y misericordia para encontrar, dice, oportuno socorro. ¿Cuántos en esta hora entienden estas palabras? ¿Y cuántos en esta hora reconocen la necesidad de acercarnos a ese trono de la gracia? Si usted es uno de ellos, sea creyente o no sea creyente, yo le invito a que si usted quiere encontrar paz, nada le va a dar tranquilidad, nada le va a quitar esa carga. Usted podrá tal vez distraerse de esa carga, distraerse de esa batalla, entreteniéndose, oyendo a un lado donde su mente cambia, pero una vez se desconecta de ese entretenimiento y regresa a la realidad donde usted esté, encontrará esa inquietud y la falta de paz, porque eso solo Jesucristo lo puede dar, pero hay que acercarse al trono. Si usted necesita acercarse al trono, hoy usted está escuchando en el momento correcto, en el momento perfecto, para decir: Señor, hoy me acerco ante tu trono de gracia y de misericordia. Quiero orar por usted, ¿me lo permite? Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar perdón y misericordia. Así que quiero orar para que el Señor extienda esa gracia y esa misericordia sobre su corazón. Puede hacer que sea todo su corazón o puede hacer que sea una parte de su corazón, pero sea todo o una parte, no tiene reposo. Padre, yo oro en este momento por aquellos hombres, mujeres que entienden que no tienen paz, que entienden que no hay tranquilidad, reposo en sus corazones. Que hagan lo que hagan, siempre tienen esa inquietud, esa falta de paz, de esperanza ante algunas áreas en su vida, Señor. Hoy hay un encuentro que ellos están teniendo ante tu trono. Y lo que menos hay en ese trono es rechazo y condenación. Lo que hay es misericordia y perdón. ¿Qué tal si en este momento usted le expresa estas palabras a Jesucristo diciéndole: perdóname, perdóname por haberte rechazado, por haber hecho mi propia voluntad, por haberme alejado, por haber vivido como yo he querido? Perdóname. Si usted le dice eso con todo su corazón, le puedo garantizar que usted va a recibir gracia y misericordia. Y sé que en este momento que usted lo está confesando, diciendo y declarando ese perdón, los cielos se abren para usted en el nombre de Jesús y el perdón divino llega a su vida. ¿Y cómo sabe que el Señor lo está perdonando? Porque hay un reposo que está entrando en su corazón. Como dijo Jesús: todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí y les voy a dar descanso. Y puedo ver corazones en este momento que están siendo tocados, recibiendo la paz de Cristo en su interior. Qué gozo y qué alegría nos da de saber que hoy usted va a poder, hoy sí, descansar tranquilo, porque se ha encontrado con el trono de Jesucristo, el cual extiende gracia y misericordia. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y gracias por este libro tan maravilloso que se llama Hebreos, que nos está enseñando grandes y maravillosas verdades. Muchísimas gracias por este tiempo
devocional. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-567 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.